Hermanos, presentemos este sermón a nuestro Señor por medio de la oración. Padre Santo, te agradecemos por este tiempo. Te pedimos que nos guíes a presentar tu palabra de acuerdo a cómo tú lo has revelado. Señor, perdónanos por nuestras falencias. Sabemos que hay debilidad en esta posición. Realmente muchas cosas faltarán. Pero te guiamos, Señor, que por medio de tu Espíritu nos reveles tu verdad, Señor. Ayúdanos a ser fieles a lo que tu palabra revela y aléjanos, Señor, de toda idea humana, toda inclinación, Señor, de nuestra carne, Señor, que nos quiera alejar de lo que tú nos quieres presentar en tu palabra. Y ayúdanos a someternos a ella. Gozarnos en cumplirla, Señor. Y por medio de esto dar gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Les pido que acompañen a Efesios capítulo 2, del versículo 14 al 17. Efesios 2, del versículo 14 al 17. La santa palabra del Señor dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Al leer este pasaje, que me vinieron a la mente varios acontecimientos históricos. Creo que aquí todos conocemos el muro de Berlín, ¿no? Eso no es 100 años atrás, es realmente cercano, muy cercano. Donde al finalizar la Segunda Guerra Mundial hubo, entre la Alemania nazi y los aliados de Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, lo más lógico era pensar de que, ahora sí va a respirar paz y va a haber tranquilidad. Sin embargo, aquellas naciones que vencieron, la Unión Soviética, actualmente Rusia, esa relación entre la Unión Soviética y los aliados realmente era muy tensa, lo que provocó lo que conocemos como la Guerra Fría. Pero esto tuvo un impacto en Berlín. Lo que conocemos un poco es Alemania. Y creo que aquel símbolo que representaba aquella desunión, aquella diferencia en ideales, fue representado en ese muro, conocido como el muro de Berlín. Esto resumiendo en cuenta esta historia. Y si hacemos un poquito un viaje más atrás, vemos que esto de muros y divisiones y separación, utilizando todos estos sinónimos, ha sido parte de la humanidad. Creo que una de las más conocidas es la Gran Muralla China. Creo que esa es una de las más conocidas a nivel mundial, visitados actualmente por una infinidad de turistas. Los historiadores creen que las primeras secciones de esta muralla se construyó hace más de 3.000 años. Estamos hablando mucho más atrás, antes del nacimiento de Cristo. Pero para no irnos tan lejos, no es necesario irnos tan lejos. Y si vamos a Panamá, este país tan joven, tan pequeño, no se escapa de esta realidad.
Si si hacemos un paseo a estos sitios históricos, lo más seguro lo han hecho, ¿no? Y si no, bueno, hay que realizar un viaje, ¿no? Pero si realicemos un paseo a estos sitios históricos, una de las cosas que notaremos son murallas también. No a esa magnitud como la gran muralla china, pero notaremos murallas. Sin embargo, a pesar de que en estos tiempos las murallas, hablando en este tiempo moderno, ya no sea el principal medio de separación, el hombre siempre buscará los medios para mantener un tipo de pared, aunque no física, una pared de separación. ¿Sí? Como les mencioné, ya no vemos un tipo de separación física, pero sí podemos hablar en términos de ideales espirituales, una separación. Creo que ahora mismo la pared de separación más popular es la que encontramos entre Estados Unidos y México. Creo que es una de las más conocidas y actualmente aún se mantiene esa tensión en esta frontera entre Estados Unidos y México. Ahora, en el antiguo templo de Jerusalén, en la parte exterior del muro, perdón, se tenía una inscripción de advertencia para los gentiles, el cual decía: cualquier extranjero que es sorprendido dentro de los recintos del templo será responsable de su muerte. Ok, repito, una pared en el antiguo templo de Jerusalén, un templo que debería ser para las naciones, tenía una inscripción afuera de su muro, el cual decía: cualquier extranjero que es sorprendido dentro de los recintos del templo será responsable de su propia muerte. Esta advertencia muestra la gran división que existía entre los judíos y gentiles. Y como hemos mencionado anteriormente en los sermones, los judíos, a causa de la ceguera espiritual, no vieron los planes gloriosos de Dios en la inclusión de todas las naciones para la formación de su iglesia. Pero antes de continuar, me gustaría resaltar algunos puntos que hemos mencionado anteriormente. Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 10, como hemos visto, enfatiza la obra de Dios, el Padre, y representa el contraste entre nuestra antigua condición ante Él y nuestra nueva condición a causa de su intervención divina. Y esto, una obra por puro amor, hecha por puro amor y una divina gracia. Esta realidad no solo apunta a los gentiles, sino que también apunta a los propios judíos. Los judíos, un punto a recalcar, los judíos, a pesar de ser receptores del pacto y de sus promesas, a pesar de haber escuchado la grandiosa y maravillosa obra de Dios, estos estaban muertos en delitos y pecados. Constantemente vemos que a pesar de haber sido librados de la esclavitud, sus miradas aún permanecían fascinados y deseando a Egipto. Nosotros vemos que comúnmente se escuchaba: volvamos a Egipto, ¿no? En el antiguo Israel. Allá teníamos esto, allá teníamos tal cosa. El mayor problema que ellos tenían no era en sí la esclavitud. Hace poco estaba repasando la vida de Moisés, y vemos que los padres de Moisés trascendieron incluso hasta el Nuevo Testamento en Hebreos a causa de la fe, porque ellos tenían fe. Así que el problema no era tanto la esclavitud, era el pecado. Sin embargo, ante esta terrible imagen, ante esta situación tan baja del hombre, Dios declara: pero yo soy misericordioso. Ahora bien, nosotros debemos comprender que esta
esta realidad, esta declaración de Pablo, presentado en Efesios 2, estos pasajes, aunque tienen un público en concreto, sí, los efesios y por extensión todas las iglesias a las cuales se iba a propagar esta carta, debemos comprender que esto es un claro recordatorio para nosotros hoy en día. Debemos tomarlo como algo muy personal. Tú estabas muertos en delitos y pecados. Esta declaración puede ser una frase muy escuchada, ¿verdad?, en tu vida, y quizás muchas veces ya pierde sentido, ya pierde autoridad, ya pierde incluso fuerza. Sin embargo, muchas veces, aún no ha sido revelada y comprendida por muchos de nosotros espiritualmente. Comprender que esta situación era de muerte y abrir los ojos espirituales ante esta realidad es algo terrible. Bueno, es una desesperación, ¿no? Cuando un familiar o una persona cercana se le da el veredicto de que va a morir. Realmente creo que todos responderíamos de forma diferente, de forma distinta, pero creo, lo más seguro es que esto sería algo terrible. Qué desesperación al escuchar este veredicto. Pero aún más lamentable es que estas personas no comprendan esta realidad. Pero tú, si has puesto tu fe en Cristo Jesús, si no has puesto tu fe en Cristo Jesús, aún te hayas muerto en delito y pecado. Muerto en delito y pecado es tu realidad si aún no has puesto tu fe en Cristo Jesús. Pero recuerda, Dios es rico en misericordia y Él puede proveer luz en medio de tu vida, aún en tinieblas. Y para aquellos que por pura misericordia han llegado a la fe, también se les dice, recuerda, no olvides que esta también era tu condición y que has llegado a la fe, no por ti, sino por la pura gracia de Dios. Recuerda, has llegado a los pies de Cristo, no a causa de tus obras, no a causa de ti, sino por la pura misericordia de Dios. Esto es algo que debemos recordar. Esto es algo en lo cual debemos fundamentarnos. La vida cristiana se fundamenta en esto, vivir por la gracia de Dios. Ahora bien, el apóstol, además de presentar esta condición de muerte y la obra misericordiosa de Dios en nuestras vidas, vemos que desde el versículo 11 al 13 de Efesios capítulo 2, al igual que lo hizo en el versículo 1 y 3, ahora presenta el gran abismo de separación en términos de pacto. Este fue nuestro sermón anterior. El pacto era con Israel. Esto es algo que debemos entender. Sus promesas eran con Israel. Israel fue la nación que había sido apartada de entre todas las otras naciones. Recordemos el Salmo 147, versículo 19 al 20. Ha sido manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Y luego dice, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Creo que esto queda bien en claro. Sus estatutos y sus juicios a Israel. Estamos hablando de una nación en concreto, una etnia en concreto, un pueblo en concreto, una nación. No lo hizo así con las otras naciones. Los mandamientos, las leyes, las ordenanzas fueron dadas a Israel y no así con las otras naciones. Esto debe ser algo impactante para nosotros, porque, en otras palabras, si no eras judío, si no eras del pueblo de Israel, realmente estabas excluido.
Incircunciso, vemos que se utiliza el término en el versículo 11, pero más bien apuntando al pacto como tal, a esa marca o sello del pacto hecho con Abraham y su descendencia, como vimos en Génesis 17 también, leyendo rápidamente el versículo 14, y el varón incircunciso se declara: el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Ok, si no cumplías con esta marca distintiva, has violado el pacto de Dios. Ok, Dios estableció una relación, esto es también importante, una relación con el pueblo de Israel en términos de pacto. En términos de pacto, incluso si abrimos la Biblia, nosotros como lo conocemos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero en otras palabras, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. La relación en el Antiguo Testamento era en términos de pacto y nuestra relación en el Nuevo Testamento es en términos de pacto. Dios estableció una relación con el pueblo de Israel en términos de pacto, donde habían promesas de bienestar, de protección, de prosperidad, pero el clímax de ese pacto, la verdadera razón de ese pacto se hallaba en el proveer aquella simiente revelada en Génesis 3:15, el Mesías prometido. El cumplimiento final se hallaría en este Mesías. Pero recordemos, esto era un pacto con Israel. Las otras naciones, a las otras naciones se les dice: ustedes, nuevamente utilizando las palabras desde el versículo 11, 12 y 13, ustedes eran ajenos a los pactos de promesa. Ustedes estaban alejados. Y esto, en consecuencia, sin esperanza alguna, sin Mesías prometido y sin Dios en el mundo. Sin esperanza, sin Mesías prometido, sin Dios en el mundo. Esto debe realmente chocar nuestras vidas, porque nosotros, creo que aquí, bueno, no sé, creo que llegó un tiempo, creo que algunos en la actualidad aún se mantienen en ese círculo donde están buscando de qué tribu de Israel son descendientes. Algunos dicen: bueno, yo soy benjamita porque soy zurdo. Algunos dicen: bueno, yo soy de la tribu de Rubén. Y más bugabeño no puede ser, más chilicano. Hermano, nosotros estábamos excluidos de los pactos de promesa. Sin embargo, déjeme decirle que creo que una de las palabras más hermosas, más impactantes que hallaremos en este capítulo 2 es este pero. De la misma forma en que este pero interviene en el versículo 4, pero Dios, para traer esperanza a nuestras vidas ante nuestra situación de muerte, corrupción, esclavitud, este mismo pero interviene en el versículo 13 para acercar a los que antes estaban alejados. Y esto se llevó a cabo gracias a la obra sacrificial de Cristo en la cruz. Su sangre derramada, su agonía, su aflicción, lo amargo de la copa llena de la ira divina, fue el precio para que cada uno de los que estamos hoy en día, sentados, hoy, 11 de mayo del 2025, pudiésemos acercarnos.
Qué triste realmente es vernos en la condición de poner excusas cuando el costo del poder acercarnos fue agonía, sufrimiento y sangre derramada. Qué triste sería vernos en condición de excusa ante los mandamientos de Dios, ante lo que Él nos manda en su palabra, sabiendo que el costo fue derramamiento de sangre. Sí, es verdad que las tentaciones están al acecho. La carne nos seduce, nuestros pensamientos nos dan supuestas ideas buenas, pero como creyentes debemos recordar que antes estábamos alejados, pero ahora hemos sido acercados por medio de la sangre de Cristo. Este majestuoso recordatorio de Cristo y su obra expiatoria es aquello que derrumba toda tentación, toda seducción y todo pensamiento que va en contra de su voluntad. Ahora bien, si vemos la secuencia, para continuar con los pasajes desde el versículo 14, vemos que en el versículo 11, el último repaso, se habla con expresiones que indican división. En los versículos que hemos visto más adelante también, los que continúan, vemos que hablan en términos de alejamiento. Y en el versículo 13 se nos declara que hemos sido acercados, se habla en términos de acercamiento por medio de la sangre de Cristo. Y ahora, desde el versículo 14, se habla en términos de paz y unidad. Paz y unidad. Y esto es importante notarlo, ya que Pablo está ahora presentando en qué consiste este acercamiento, logrado por medio de aquel derramamiento de sangre. Ahora bien, es común que cuando hablamos de paz o de acercamiento, siempre hablemos en un término vertical. ¿A qué me refiero con eso? Una paz con Dios, un acercamiento a Dios. Y esto es claro, esto es una realidad. Incluso este fue un tema ampliamente tratado desde el versículo 1 al 10. Nuestra relación con Dios, nuestra nueva identidad con Dios, incluso lo toca en el versículo 16. Pero si notamos la dirección que toma esta sección, desde el versículo 14, veremos que habla en término horizontal. Él es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La obra reconciliadora de Dios tuvo un pacto en nuestras vidas ante Dios, pero ahora se enfatiza la obra reconciliadora entre los pueblos. Como viene mencionado, tanto los judíos como los gentiles se habían desempeñado en levantar murallas que iban más allá de las físicas. El desprecio era notorio tanto del lado judío como gentil. Los judíos consideraban inmundos a los gentiles y para ellos cada gentil que nacía solo servían para leña en el infierno. Del mismo modo, los gentiles veían con desprecio a los judíos. Eran considerados enemigos de la humanidad y se les consideraba alborotadores. De ambos bandos existía una gran hostilidad. Pero ahora bien, es por medio de la sangre de Cristo que esta relación hostil entre estos dos pueblos es declarado abolido y derribado. Y como resultado es creado de estos dos pueblos un solo y nuevo hombre. Y se recalca, haciendo la paz. Porque Él es nuestra paz, dice el versículo 14, leyendo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esto nos revela que el impacto
de la obra redentora de Cristo en la cruz no solo va en torno a nuestro futuro en los cielos. No gira en torno, a esperar que llegue nuestro momento de partir de este mundo para sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta obra redentora tiene un impacto aquí y ahora. Y va en torno a la nueva sociedad de Dios que Dios está formando aquí en la tierra. Una sangre derramada no solo para traer paz ante Dios, no solo para incluirnos en esta relación de pacto, sino esta sangre fue derramada también para formar una nueva sociedad de creyentes aquí en la tierra. Esto es lo que oramos, incluso cada domingo. No acabamos de orar, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y Dios responde esta oración por medio de su iglesia, en la unidad de los ideales, en la unidad, en los anhelos, de los deseos, de los pensamientos, actitudes, en cómo dirigimos nuestras vidas, siempre pensando en términos de comunidad. Esta imagen es el establecimiento de su reino en la tierra por medio de su iglesia. Incluso, este fue el clamor de Cristo en su oración sacerdotal. Me acompañan a Juan, capítulo 17. Esta es la voluntad de Cristo. Este es el clamor de Cristo. En otras palabras, este debe ser nuestra voluntad como iglesia e incluso nuestro clamor. Juan 17, 20, desde el versículo 20 podemos leer: al 23 declara: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Creo que no debemos ser, o no es necesario tener un conocimiento amplio en teología o tener incluso una capacidad intelectual elevada para entender cuál es el punto, ¿no? ¿Cuál es el punto en la oración de Jesús? Y con esto podemos concluir en algunos puntos. Por medio de la unidad de la iglesia, la imagen de Dios es revelada al mundo. Por medio de la unidad de esta nueva comunidad, se proclama el evangelio. Jesús dice que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Por medio de la unidad de los creyentes, la gloria de Dios es manifestada. Dice: la gloria que me diste, yo les he dado. Por medio de la unidad de su iglesia, somos incluso perfeccionados. Dice: para que sean perfectos en unidad. Y 5, por medio de la unidad del pueblo de Dios, el amor de Dios es revelado.
que lo has amado a ellos también, a ellos como también a mí me has amado. El plan divino que fue llevado a su pleno cumplimiento por medio de la sangre de Cristo son planes de unidad y no de desunión. Son planes de acercamiento y no de alejamiento. Esta obra divina por la que el creyente pasa de forma personal, esta obra por la que pasamos, sí, de forma individual, podría decir también, es llevado a su mayor esplendor y gloria en la unidad corporativa. Esto es la iglesia. Y recuerda, es importante recordar el costo para esta unidad corporativa, el costo para esta unidad, el cual fue la sangre de Cristo. Negar esta nueva realidad, negarse a esta nueva realidad corporativa, es incluso negar la propia sangre de Cristo y su obra redentora. Rechazar incluso la obra de Dios, la obra que Dios está haciendo en su iglesia, es incluso rechazar al propio Dios. Recordemos Efesios 2, el capítulo 1, recordando un poco, que gira en torno a este tema. Efesios capítulo 1, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El doctor Baugh comenta, referente a este pasaje, Pablo tiene el interés en explicar la posición tremendamente privilegiada otorgada a los miembros de la iglesia, que están unidos al Mesías soberano y triunfante, dado que Cristo está exaltado al reino celestial sobre cualquier otro poder concebible. Sin embargo, llena toda la creación, esto es todo por completo, con su presencia soberana en y a través de la iglesia, su cuerpo y plenitud en esta era. Ahora, con estos puntos me gustaría que nos preguntáramos varias cosas, tomando muy en serio esta nueva realidad. Como iglesia, sí, cada uno de los que estamos presentes aquí, somos un reflejo de Dios al mundo por medio de la unidad. ¿Existe esta unidad entre nosotros como comunidad de creyentes? Esto es algo serio que deberíamos meditar, deberíamos pensar constantemente en nuestras vidas. ¿Estamos reflejando la gloria de Dios por medio de la unidad corporativa de su iglesia? Si no es así, que Dios tenga misericordia de nosotros. No tenemos nada de qué alegrarnos. Podemos tener el culto más ordenado, los himnos más hermosos, podemos tener incluso los atuendos más decentes, pero cuán alejados nos hallamos a pesar de tener la palabra de Dios cerca de nosotros. Seremos igual a los judíos, siendo privilegiados al estar cerca de sus mandamientos, al haber recibido de sus leyes, sus promesas, sus ordenanzas, teniendo el templo, el tabernáculo cerca, pero con nuestros corazones lejos de Él. Ahora bien, la reconciliación de la cual Pablo habla, aunque nosotros entendemos que esta es una obra también personal e individual,
En esta ocasión Pablo los presenta en términos de comunidad. Versículo 16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La imagen de la cruz y por extensión su muerte, su agonía, su dolor, su sangre derramada proporcionó la reconciliación con Dios a ambos. Estos son los judíos y gentiles, y por extensión nosotros en la actualidad, en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Toda enemistad ha sido muerta por medio de la muerte de Cristo. Este es un punto que debemos comprender, que va incluido dentro de la obra redentora. Muchas veces solemos pensar que este es un asunto espiritual a la espera de un reino celestial cuando llega nuestro momento, pero la obra de redentora ha impactado hoy en día en la comunidad de creyentes. Ahora bien, podríamos decir, bueno, entonces no habrá nada de enemistad, controversias en su iglesia, fricción incluso en su iglesia. La realidad es que sí. Me acuerdo en las primeras cartas, la primera carta de Juan, donde habla de aquella comunión que tenemos, pero es en términos de ideales, de principios, de metas, de anhelos, algo que trasciende y va más allá de nuestras emociones. Sí habrá dificultades, sí habrá fricción, pero por encima de todo debemos recordar que Cristo ha vencido toda división, toda muralla que nos apartaba los unos a los otros, y nos ha acercado a Cristo, y también nos ha acercado a cada uno de nosotros. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. En el versículo 17. Ahora, John Stott comenta que se refiere a la proclamación del Evangelio al mundo. Se proclama al mundo el Evangelio de la paz por medio de los apóstoles y de las siguientes generaciones de cristianos. Luego continúa comentando: Jesucristo aún está predicando, este es un punto esencial, Jesucristo aún está predicando la paz en el mundo de hoy a través de los labios de sus seguidores. Porque es realmente un hecho maravilloso que cada vez que proclamamos la paz, es Cristo quien lo hace a través de nosotros. Cristo proclama la paz al mundo por medio de su iglesia. Cristo proclama el perdón de los pecados por medio de su iglesia. Cristo proclama su misericordia y su amor por medio de la obra gloriosa que ha hecho en su iglesia. Ahora, hermanos, este es un punto que muchas veces nosotros subestimamos. Incluso lo vemos como algo secundario. Pensamos en sí una relación con Dios, una relación personal con Dios individual, como algo primordial, pero ante Dios, esta relación, sí, personal, que cada uno tenemos con Dios, va de la mano con una relación en la comunidad de creyentes. Aunque es cierto que tenemos deberes personales con Dios, no debemos dejar de lado que también tenemos deberes
comunitarios con cada uno de aquellos que han proclamado su fe en Cristo Jesús. Deberes con aquellos que conforman la iglesia, los cuales también tienen un impacto ante Dios. Y si vamos más allá, estos deberes comunitarios revelan al Dios en el que creemos. La imagen de Dios es manifestada al mundo por medio de la iglesia. El cumplimiento de la gran comisión incluso se lleva a cabo por medio de la unidad de la iglesia. Y la gloria es dada a Dios por medio de aquellos lazos inseparables que unen a los creyentes. Esta es la belleza de la iglesia. Este es el verdadero, incluso, esplendor de la verdadera iglesia. Este es el verdadero cuerpo de Cristo. Todo aquel que se niega a esta realidad, a este compromiso, que es incómodo muchas veces, es necesario y es parte del plan redentor, y es incluso lo que Cristo ha comprado por medio de su derramamiento de sangre. Es necesario que meditemos cada uno en nuestra condición ante Dios. La eternidad no es algo que se convertirá en realidad cuando tengamos que morir. La eternidad es una realidad que se vive hoy en día en la iglesia. Aquel pueblo comprado por la sangre de Cristo. Solo para finalizar, sé que muchas veces, o quizás nos puede venir a la mente aquellos pasajes donde Jesucristo dice, bueno, yo he traído espada, pero ese es otro contexto, porque no está hablando de la comunidad de creyentes, está hablando de la fricción que existirá con aquellos que rechazan el Evangelio. Hermanos, meditemos en esto, pensemos en esto cuidadosamente. Recordemos este pasaje: vosotros que antes estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sangre fue derramada, agonía se hallaba en esa cruz, dolor, sufrimiento, todo eso para así comprar un pueblo unificado, para así formar a un solo pueblo unificado en Cristo Jesús. Meditemos en esta nueva realidad como creyentes. Meditemos, sí, si hay algunas falencias en nuestra vida como iglesia en cuanto a esta nueva realidad, y despertemos ante esta situación. Y si como iglesia, hablando todos los que estamos aquí sentados en comunidad, y si como iglesia nos hallamos en incumplimiento ante los deberes, recordemos la garantía de perdón leída anteriormente. Él es fiel y justo para perdonarnos. Y recordemos también Efesios: pero Dios es rico en misericordia. Él es fiel y Él es misericordioso para perdonarnos a nosotros como pueblo, como iglesia, para perdonar a esta iglesia, a esta misión bautista reformada en Chiriquí, si somos hallados en incumplimiento en nuestros deberes comunitarios. Es la oración de Jesucristo, como hemos mencionado. Es el plan de Dios revelado en Efesios. Y este es el esplendor de una verdadera iglesia. Que el Señor
derrame su misericordia, que el Señor derrame su obra redentora, que el Señor nos abra nuestros ojos para entender esta realidad. Oremos. Padre Santo, tu sangre ha sido derramada y por medio de Efesios podemos ver la gran amplitud y el gran impacto de esta sangre. No solo nos ha librado del infierno, no solo nos ha dado un puesto en los lugares celestiales, no solo nos ha introducido en una relación de pacto, de promesas, también por medio de esta sangre derramada, aquel muro de división ha sido abolido para acercarnos, para acercar a todas las naciones, para acercar a todos los hombres. Algo que el pecado había dañado. Imágenes como la de Caín y Abel son consecuencias del pecado. Pero cuán gloriosa sangre, cuán bendita sangre es la de Cristo, que nos ha hecho nuevos. Y que está cumpliendo en su iglesia esta obra redentora, llevándolo a su pleno cumplimiento, a su plena perfección. Esta es la voluntad del Padre, esta es la voluntad del Hijo, esta es la voluntad del Espíritu Santo, y ayúdanos a comprender que como iglesia esta debe ser nuestra voluntad, unidos en Cristo Jesús por medio de la sangre, por medio de esta sangre derramada. En el nombre de Jesús oramos. Amén.